Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masteo. Vamos con las noticias. Nicolás Maduro pasó la noche encarcelado en una prisión federal en Nueva York antes de comparecer, si nada cambia, este lunes ante la justicia, acusado de narcoterrorismo. En Venezuela, las Fuerzas Armadas prometen combatir la agresión estadounidense. También para este lunes está prevista la toma de posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela por orden del Tribunal Superior de Justicia. La actual vicepresidenta niega estar colaborando con Estados Unidos. Las autoridades suizas han identificado a 16 víctimas mortales más del incendio en la estación de esquí de Crans-Montana, que causó 40 muertos y 119 heridos. La justicia abrió una investigación penal contra los 2 gerentes del bar que ardió en llamas la noche de fin de año. Empezamos las noticias en Venezuela, obviamente, porque acompañado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, denunció el secuestro de Nicolás Maduro, apoyó la posesión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país y aseguró que el ejército está dispuesto a combatir la agresión estadounidense, mientras, recordemos, Donald Trump declaró este sábado que su intención es gobernar el país y tomar el control del petróleo venezolano durante un periodo de transición todavía indeterminado. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. Hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero, de los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Mientras tanto, en Estados Unidos, Nicolás Maduro ha pasado la noche encarcelado en una prisión federal en el distrito de Brooklyn tras ser capturado en Caracas junto a su mujer, como saben, por las fuerzas especiales Delta estadounidenses. Si nada cambia, el presidente de Venezuela debe comparecer este lunes ante el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, acusado de narcoterrorismo. Apenas llegó a suelo estadounidense, Nicolás Maduro fue escoltado por agentes especiales. El presidente venezolano derrocado fue trasladado en helicóptero a Manhattan antes de llegar a una prisión de Brooklyn donde entró esposado. En la madrugada del sábado fue capturado por las fuerzas estadounidenses en su domicilio. El presidente estadounidense Donald Trump detalló la operación en una conferencia de prensa este sábado. El poderío militar estadounidense, desplegado masivamente por aire, tierra y mar, lanzó un asalto espectacular. Se trataba de una ofensiva contra una fortaleza militar fuertemente fortificada, situada en el corazón de Caracas, con el fin de llevar ante la justicia al dictador Nicolás Maduro. Esta operación duró poco tiempo y movilizó a 150 aviones estadounidenses sobre el espacio aéreo venezolano. Se bombardearon bases militares. Mientras se capturaba a Nicolás Maduro, con los ojos vendados, fue trasladado a un barco estadounidense y luego en avión a Nueva York. Este ataque es el punto culminante de varios meses de tensiones. A partir de agosto de 2025, Washington había desplegado masivamente su marina en el Caribe y había llevado a cabo más de 20 ataques contra barcos presuntamente implicados en narcotráfico, causando más de un centenar de víctimas. Nicolás Maduro había criticado estas operaciones militares. Hoy, el hombre que dirigía Venezuela desde 2013 está acusado de narcoterrorismo y tráfico de cocaína a Estados Unidos. Se espera que comparezca como muy pronto el lunes ante un juez de Nueva York. Y ante este vacío forzado de poder tras la captura de Nicolás Maduro a manos de los estadounidenses, el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó este sábado a la vicepresidenta que asuma el cargo de presidenta interina. La toma de posesión está prevista para este lunes y es incierto si este proceso va a desencadenar en una convocatoria electoral. Mientras, la misma Delcy Rodríguez, la vicepresidenta actual, rechazó este sábado estar cooperando con Washington, tal y como habían asegurado previamente Marco Rubio y Donald Trump.
Con Nicolás Maduro bajo custodia de Estados Unidos, Delcy Rodríguez lanzó un mensaje en pie de lucha. El deber sagrado de resguardar, como es nuestra independencia nacional, como es nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, que ha sido salvajemente atacado, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio, del tinte que sea. Estas imágenes muestran al Tribunal Supremo de Justicia dictando su fallo que ordena a Delcy asumir la presidencia interina. Mientras tanto, Donald Trump tenía una visión muy diferente, una en la que Estados Unidos gobernaría a Venezuela en un futuro previsible, una en la que esta misma Delcy Rodríguez se presenta como una marioneta política de los estadounidenses. Tienes una vicepresidenta que fue nombrada por Maduro y ahora mismo es la vicepresidenta y hace poco juró el cargo de presidenta. Mantuvo una larga conversación con Marco y le dijo, haremos lo que sea necesario. Creo que se mostró muy amable, pero en realidad no tiene otra opción. Donald Trump no ha ocultado sus planes de enviar a empresas petroleras estadounidenses para explotar las reservas del país. Aunque su administración sostiene que se trata de una fase de transición hacia un régimen más democrático en Venezuela, el presidente estadounidense descartó de inmediato la posibilidad de trabajar con la líder de la oposición venezolana y reciente premio Nobel, María Corina Machado, alegando que no gozaba de suficiente respeto ni apoyo en el país. Por su parte, ella ha pedido que Edmundo González Urrutia tome el mando, el hombre que Washington consideraba el legítimo ganador de las elecciones de 2024. A continuación, analizamos la captura de Nicolás Maduro y la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpla con su palabra de gobernar temporalmente al menos Venezuela. Con Shane Osner, él es militar retirado de Estados Unidos y exdiplomático de USAID. Estuvo destinado en Irak y en las fuerzas especiales estadounidenses en África. Señor Osner, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24 este domingo. De entrada le pregunto, ¿qué opinó de la captura de Nicolás Maduro? En primer lugar, buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. Mire, creo que las acciones de ayer fueron claramente una partida de previas acciones de política exterior en el hemisferio, pero no creo que llegue a ser sorprendente. El secretario Rubio desde el inicio ubicó el estándar de política exterior en el hemisferio occidental. Pero aún así creo que es una partida de la norma drástica. Pero creo que cuando el presidente Biden y esta administración del presidente Trump, cuando dicen algo, hablan en serio. Y me refiero basándose en su experiencia, ¿no? Usted estuvo destinado también, por ejemplo, en Irak. ¿Ve algunos paralelismos y tiene algunos elementos para anticipar qué consecuencias podría tener en particular esta captura y eventualmente una operación militar mayor contra Venezuela? Creo que ciertamente hay algunos paralelos, pero creo que la partida real, lo que hace que esto sea diferente, es que esto es predominantemente una acción de las fuerzas de seguridad, como la policía. Hoy, ciertamente, no hay tropas en Venezuela, mientras en Irak la iniciativa bajo el expresidente Bush empezó con una acción militar de gran escala. Esto parece ser una acción predominantemente dirigida por las fuerzas especiales para respaldar a las fuerzas de seguridad que tenían una misión específica, que era arrestar al presidente Maduro. Sin embargo, Donald Trump declaró este sábado en su comparecencia de prensa tras los ataques y la captura de Nicolás Maduro que su objetivo era gobernar temporalmente durante un periodo de transición indeterminado Venezuela y tomar el control de los recursos petrolíferos del país. ¿Puede lograr este objetivo la administración de Donald Trump sin poner tropas sobre el terreno? Bueno, creo que eso es lo que todos estamos esperando a ver.
¿Qué significa eso exactamente en términos de política exterior estadounidense? De las discusiones de hoy, y creo que el secretario Rubio entró a hablar en NBC esta mañana para detallar esa situación. Él respondió detalladamente que la expectativa es que haya cambios de política, potencialmente de manera orgánica, actuar respectivamente a los intereses de Estados Unidos en la región. La política exterior de Estados Unidos, creo que lo que podemos entender, particularmente de parte del secretario Rubio, es detener el tráfico ilegal de drogas en el hemisferio occidental y también enviar una señal a los adversarios de Estados Unidos, que Estados Unidos y esta administración particularmente no va a tolerar la actividad ilícita en el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, ¿cree que esta es una amenaza para otros países de la región? Absolutamente. Creo que lo que ha sido un cambio significativo es que esta administración va a tomar acción. ¿En qué forma o en qué forma? Creo que sigue siendo la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Ciertamente, muchos líderes de Centroamérica y del hemisferio occidental se están haciendo esa pregunta. Al menos una pregunta muy similar. Posiblemente pensando cómo pueden alinearse mejor con las prioridades de esta administración. Pero creo que una cosa cierta es que esta administración no va a tolerar ninguna acción que sea percibida como una amenaza. Y el secretario Rubio claramente ha trazado, creo, esto en estas declaraciones en los últimos días, francamente, desde el inicio de esta administración en el cargo. Sí. ¿Y cree que en la cautela que puede estar teniendo Estados Unidos a la hora de desplegar directamente su ejército en Venezuela en una invasión similar a la de Irak o de Afganistán, tiene algo que ver con los resultados precisamente que tuvieron esas operaciones? Creo que desde una perspectiva militar, desde las acciones de las fuerzas de seguridad, esto es muy diferente. En primer lugar, creo que el hemisferio occidental es diferente, las capacidades son distintas. Claramente hubo una capacidad de llevar portaaviones y otros activos que están fuera de la costa de Venezuela. Entonces, una invasión es ciertamente no el marco comparable para esta acción. Lo que yo entiendo, esto fue muy distinto. Fue bastante específico. Este tipo de operación confió fuertemente en las fuerzas especiales. Y, por supuesto, en esa operación, esto va a involucrar al ejército acabando con blancos, radares, activos aéreos, amenazas potenciales a esos helicópteros que iban a llevar a cabo esa operación. Entonces, yo creo que debe haber tenemos que distinguir entre lo que ocurrió en Irak y Afganistán, que fueron operaciones de gran escala, y esta acción en particular que ocurrió en una sola noche es diferente. Para terminar, le pregunto precisamente si usted considera que dentro de las filas del ejército de Estados Unidos hay cierta reticencia a volver a implicarse en una invasión a gran escala. Disculpe, no escuché la última parte. Creo que le preguntaba si cree que dentro de las filas, si tiene alguna forma de saber, algún contacto con soldados en activo por el medio que pueda saber si hay una reticencia dentro de las filas del ejército de Estados Unidos a volver a implicarse en lo que sería una invasión a gran escala.
Creo que tenemos un problema insalvable en estos momentos de audio. En todo caso, le agradezco muchísimo esta conexión. Espero que Camilo, nuestro traductor, le pueda hacer llegar este agradecimiento. Nosotros seguimos precisamente hablando de Venezuela, pero nos desplazamos a Colombia. En particular, vamos hasta Cúcuta, en la frontera con el territorio venezolano y un punto clave del paso del éxodo de venezolanos de los últimos años. Ahí se encuentra nuestra enviada especial, El María Angulo. Muy buenos días. Ayer nos hablabas, ¿no?, de un aumento del despliegue militar en la zona fronteriza, también de celebraciones de venezolanos por la captura de su presidente. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama en la frontera en estos momentos? Buenos días para ti, Rosa. De hecho, el panorama en la frontera en este punto, que es el puente internacional Simón Bolívar, aquí en la ciudad de Cúcuta, es de normalidad. El paso fronterizo continúa funcionando sin ninguna restricción. En materia de seguridad, desde tempranas horas de la mañana pudimos evidenciar cómo ha aumentado el despliegue de número de oficiales militares en esta zona. Al respecto, de hecho, tuvimos la oportunidad de hablar con el teniente coronel Jonathan Arcos, quien es el encargado de la comandancia del Grupo de Caballería número 5 del Ejército de Colombia. Veamos lo que nos dijo. De acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional, continúa con normalidad la apertura de nuestras fronteras y esa continuidad obedece al despliegue que hemos tenido el día de hoy y hemos tenido en todas las fechas establecidas. Entonces es algo que podemos tener la tranquilidad que el paso fronterizo de forma legal pues obviamente se mantiene habilitado, no hay orden de ningún cierre, estos pasos están desarrollándose con tranquilidad, con normalidad. En materia sanitaria, la frontera en Cúcuta amaneció con algo que no tenía ayer. Se trata de un punto de atención médica habilitado por la Cruz Roja, que cuenta con 8 voluntarios y 2 automóviles de traslado ante una eventual emergencia médica. En el campo social también pudimos ver cómo desde las 7 de la mañana empezaron a acercarse también familiares de desaparecidos o personas colombianas que están retenidas en territorio venezolano. Hablamos con la representante de esta agrupación, veamos lo que nos indicó. Estamos reclamándole al gobierno colombiano la liberación del resto de colombianos que se quedaron en Venezuela. Han pasado 4 meses desde que liberaron la mitad de los colombianos en los cuales venía mi hermano. Dijeron que venía otra fase, al son de hoy no ha habido ninguna fase. Está pasando lo que está pasando en Caracas y ni la canciller ni el presidente se pronuncian sobre ellos. Es como si ellos no existieran, como si el dolor y la preocupación de las familias de ellos no importaran, como si la vida de ellos no importara para nadie. En lo económico es importante destacar que los venezolanos siguen cruzando por este paso fronterizo para abastecerse, comprando víveres de primera necesidad y también no perecederos como por ejemplo harina y arroz. Los comerciantes reportan que los incrementos, las compras no han ni subido ni bajado, sino que se han mantenido. En materia de transporte sigue fluyendo el tráfico con normalidad y el funcionamiento de la estación de taxis persiste. Sobre el eventual temor ante un posible cierre fronterizo, las autoridades colombianas todavía no dan una declaración oficial. De hecho, a nivel local, luego del registro del Consejo de Seguridad que encabezó el presidente colombiano Gustavo Petro en el punto de mando unificado PMU aquí en la ciudad de Cúcuta, se estudia el posible establecimiento de un decreto local de emergencia económica para hacerle frente a una eventual nueva ola migratoria. El María, pues muchísimas gracias por traernos estas últimas novedades desde la frontera y estos testimonios y estas fuentes. Seguiremos conectando. Mientras tanto, cerramos esta edición informativa en Suiza, donde fueron identificadas otras 16 víctimas mortales del incendio de la estación de esquí de Crans-Montana, que causó en total 40 muertos y 119 heridos. Las autoridades suizas además abrieron el sábado ya una instrucción penal contra los 2 gerentes del bar, que recordemos ardió en llamas en fin de año. Lea Aurel nos amplía. A pesar de las temperaturas que alcanzaron los -9 grados, cientos de personas se congregaron este domingo, tanto afuera como adentro de la iglesia suiza de Saint-Christophe, para recordar a las víctimas del mortal incendio del bar Le Constellation la noche del Año Nuevo. Durante esta misa especial retransmitida por la televisión a nivel nacional, el obispo pidió que se respeten a los residentes.
Los objetivos de los medios de comunicación de todo el mundo están puestos en nosotros. Les agradecemos que soliciten la compasión que tanto necesitan las familias de las víctimas, tanto las que han resultado heridas como las que han perdido a sus seres queridos. Las autoridades sospechan que el fuego habría sido provocado por bengalas disparadas desde botellas de champaña situadas demasiado cerca del techo del sótano del establecimiento. La fiscal general de la región declaró el sábado que se ha abierto una investigación penal contra los 2 gerentes del bar. Se abrió una investigación por homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias e incendio involuntario. Ya lo he dicho y lo repito, no se está descartando ninguna pista. Se están explorando todas las pistas. La apertura de esta investigación nos permitirá avanzar de conformidad con el Código de Procedimiento Penal. Suizos, italianos, pero también un rumano, un francés y un turco. Hasta el momento, la policía ha identificado a 24 de las 40 personas que murieron en el incendio. Las autoridades y la población suiza les rendirán homenaje el próximo viernes 9 de enero, que fue decretado Día de Luto Nacional. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos con más. ¿Puedes imaginarte un mundo sin YouTube? ¿A qué se debe que siga teniendo tanto éxito a lo largo de los siglos? De todo ello te hablamos en En 5 minutos. En un mundo complejo y lleno de desinformación, una herramienta para entender a fondo los hechos y su contexto. Acompáñenme en 5 minutos por France 24 y France24.com.